A continuación, ya el tercero de esta mesa, don Antonio Martínez de Bujanda, nos va a hablar de la mediación en la empresa de economía social, ¿verdad? Antonio es director de ANEL y vicepresidente de CECOP, Confederación Europea de Cooperativas Industriales y de Servicios, licenciado en Derecho y máster en Business Administration. También es miembro del Consejo Rector de COCETA, Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado. Antonio, cuando quieras, no sé si la quieres hacer también, pues te cedo el lugar. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación a los organizadores, Mediación Navarra Atuquio, también al Gobierno de Navarra y la CEN que hacen posible este encuentro. Bueno, la verdad es que escuchándoos, esto es la ventaja, ¿no?, de hablar en tercer lugar. Hay muchos aspectos que habéis ido comentando que realmente se dan también en las empresas de economía social, ¿no? Son empresas de, normalmente el emprendimiento es emprendimiento colectivo, ¿no? Tenemos el reto de la continuidad, ¿no?, de la consolidación y la continuidad, esa sostenibilidad o supervivencia entre los primeros años es un reto, el del crecimiento también clarísimamente, y también tenemos el reto de la sucesión, muy parecido a las empresas familiares. Hay muchos aspectos que son coincidentes, ¿no? Bueno, las empresas de economía social en Navarra, por hacer una muy breve presentación, estamos hablando... sí, un poquito una pequeña transparencia para que delimitemos un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de empresas de economía social estamos hablando de cooperativas, diferentes tipos de cooperativas. Principalmente en Navarra son las cooperativas de trabajo asociado y las cooperativas agroalimentarias las que mayor peso tienen, es decir, aquellas cuyos socios son los trabajadores de la empresa o cuyos socios son los agricultores. Pero también existen cooperativas de enseñanza, cooperativas de servicios, cooperativas de consumidores y usuarios, de transporte, etcétera, de vivienda. Las sociedades laborales son otra de las familias de la economía social. Los trabajadores también son socios de las empresas. Las fundaciones, los centros especiales de empleo, las empresas de inserción sociolaboral y las empresas y entidades de economía alternativa y solidaria. Este es el conjunto de entidades jurídicas que conforman la economía social en Navarra. Más de 1.250 empresas, más de 20.000 empleos, para que tengáis una primera foto. Trabajamos conjuntamente las diferentes familias a través de una confederación, la CEPES Navarra, la Confederación Empresarial de Empresas de Economía Social. ¿Qué es lo que, cuando hablamos de una empresa de economía social y vemos un poco el entramado, ¿no?, tan amplio quizá de entidades jurídicas, parece que es un conjunto pues muy heterogéneo, y puede que sí, pero sí que comparten una serie de principios, que esto es realmente lo que nos une y lo que nos define, unos valores muy claramente determinados y una misión, ¿no? La misión de la empresa de economía social decimos que es favorecer el desarrollo de la persona a través de la empresa y también generar o contribuir a la transformación social fundamentalmente del territorio a través de la empresa. La empresa es un medio para estas dos finalidades, el desarrollo de las personas socias y la transformación social fundamentalmente de su territorio. Y desarrolla esa actividad a través con unos principios muy claramente definidos. La persona, llamamos así, pues la persona está en el medio, es el fin, es el medio y el fin. En el centro, el capital en este caso simplemente es un medio para el desarrollo de la actividad, pero el fin son las personas. El modelo de gobernanza es un modelo de gobernanza democrático y participativo. La mayoría de las empresas de economía social funcionan bajo el modelo un socio, un voto. La cooperación es otro de los principios básicos. Desde una cooperativa siempre es un proyecto de emprendimiento, decimos colectivo, pero no solo estamos hablando de cooperación dentro de la empresa, sino también de cooperación con el resto del tejido, el resto de stakeholders con los que interactúa, otras empresas del sector, de la economía social, o otros agentes del territorio donde desarrolla su actividad. Y el cuarto, la sociedad, con esta voluntad de transformación social en el territorio donde desarrolla su actividad y de contribuir a la sostenibilidad y mejora del territorio. Vuelvo al primero, al de las personas. Está en la misión y está en los principios. Y yo lo que diría es que realmente la característica de estas empresas, que son empresas de personas,
Y las relaciones personales aquí pues adquieren una dimensión especialmente fuerte, para lo bueno y para lo malo. Es decir, si funciona muy bien, si eres capaz de articular esas relaciones entre las personas de manera muy clara y fuerte en un proyecto compartido, eso supone una ventaja competitiva muy importante y también de desarrollo de las personas, pero si eso no se desarrolla adecuadamente, pues puede generar muchos problemas y puede llevar a la desaparición de la empresa, ¿no? Algunas de las, le he llamado situaciones, pero escuchándoos antes, realmente lo que quería decir, algunas de las fuentes de conflictos. No sé, yo psicológicamente un poco, cuando preparaba un poco esta ponencia decía, pues no quiero poner conflicto, tengo una percepción como negativa, pero escuchándoos dices, realmente esto es de lo que hay que hablar, ¿no? Y hay que, una gestión adecuada del conflicto es una oportunidad, es algo que hay que abordar y es una oportunidad. Y realmente, pues porque también tengo, desde hace muchos años, responsabilidad como gerente de un equipo, pues me toca, ¿no? Pues gestionar estos conflictos. Y cuando hablas con otros gerentes te das cuenta que realmente lo que más nos preocupa y lo que menos nos gusta es esto, ¿no? La gestión de las personas, la gestión de los conflictos, nos gusta mucho más hablar del negocio, del mercado, del tema económico, de la producción. Esto es la parte que nos toca, que es tremendamente importante, pero probablemente es la que menos nos gusta, ¿eh? Yo creo que lo has comentado también antes, que es una de las dificultades o de las causas que pueden llevar al fracaso del proyecto empresarial o al no crecimiento, etcétera. Problemas digamos, situaciones que pueden ser fuente de conflicto si no se gestionan adecuadamente en las empresas de economía social. En primer lugar, hay que tener en cuenta el rol de la persona, socio y trabajador. Es un doble rol, que lo tiene una persona, pero son roles totalmente diferentes. Y esto lo tiene que entender muy bien la persona y tiene que actuar en consecuencia. Unas veces es socio y otras es trabajador. Y tiene que haber una complementariedad, pero, ojo, en la toma de decisiones y en los intereses es muy importante que conozcas cuál es la diferencia de tus roles y no confundirlos. La diferencia de valores entre las personas socias trabajadoras es bueno, pues nosotros vivimos una sociedad, hay personas que sí que llegan al modelo de economía social por convencimiento, pero la mayoría de las personas nos encontramos con ese modelo y venimos de una sociedad con unos valores que no siempre coinciden con ese modelo. Entonces no entras por la puerta de una cooperativa y ya eres cooperativista, tienes sus valores, ¿no? Esto es algo bueno, pues que lo tienes que ir adquiriendo con el tiempo. Y si no se comparten los mismos valores, ya hemos visto que la importancia que tiene en el modelo de empresa de economía social estos principios y otros valores son claves. Es otro posible fuente de conflictos. La diferente visión de un proyecto empresarial compartido. Son proyectos compartidos. Los socios trabajadores estamos hablando de proyectos colaborativos, ¿eh? Si hay diferente visión de negocio, pues este es también otro problema. Por ejemplo, a la hora de abordar procesos de crecimiento, ¿no? Hay quien socios trabajadores que dicen, no, yo no quiero. Por ejemplo, depende mucho también a lo mejor de la franja generacional, ¿no? de los socios trabajadores, y otros que están pensando más en futuro tienen otra visión. Es muy importante esta visión, abordar este elemento. El equilibrio entre el interés del socio y el interés de la empresa. Nosotros solemos decir que a los socios trabajadores que el socio principal es la empresa, pero no a costa de los socios trabajadores. Hay que buscar un equilibrio para que esto funcione. El crecimiento empresarial puede ser otra fuente de conflicto, que además en el caso de las empresas de economía social lleva al crecimiento societario, incorporación de nuevos socios, trabajadores, y a la diferencia generacional, ¿no? Pues, hay cooperativas que se han creado en un momento determinado, sobre todo aquellas en procesos en épocas de crisis, que más o menos se conforman por un grupo de socios trabajadores de una edad más o menos parecida. Al tiempo empieza a entrar gente joven y bueno, tiene otra manera de pensar, de ver las cosas, etcétera.
sobre todo en las empresas más pequeñas, esto es común a todos, pues la carencia de estructuración, ¿no? y de organización de la toma de decisiones, de los mecanismos de comunicación, muy importante. En las empresas de economía social la información tiene que ser empresas absolutamente transparentes, pero el que tengas toda la información, todos tengan disponible, no significa que haya una buena comunicación, porque a lo mejor pues los socios trabajadores no saben interpretar esa información que dicen, no, si yo ya estoy dando toda la información, no lo entienden, hay que capacitarles para que sean capaces de entender esa información y sean capaces de tomar decisiones de calidad. Bueno, la relación entre los diferentes órganos de gobernanza. Decía que la figura del socio trabajador tiene dos roles, el de socio del trabajador. Esto tenemos que llevarlo también al ámbito de la toma de decisiones. Hay un ámbito de gobernanza societario y hay un ámbito de gobernanza de gestión. Y se tienen que tomar decisiones diferentes y hay que respetar el ámbito de decisión de cada uno. Y tiene que haber una complementariedad muy clara entre los mismos para que funcione la empresa de economía social. Y luego la sucesión societaria, que es otro momento en el que es relevante o fuente o posible origen de conflictos. Quizá en las cooperativas de trabajo asociado es más sencillo, porque el mecanismo de entrada y salida de socios es más sencillo. Yo suelo decir que una cooperativa tú te subes con tu maleta en un tren que va en marcha, que es la cooperativa, y cuando sales como socio, pues coges tu maleta y sales, ¿no? Y ya está. Y sigue funcionando, ¿no? la cooperativa, ¿no? Nosotros solemos comparar con la sociedad laboral, que es otro tipo de empresa de economía social, y donde hay más problemas de ámbito en la sucesión empresarial, y ahí realmente el socio trabajador tiene una participación del capital. Entonces, no es que sube con una maleta, compra unas participaciones, pero cuando sale como socio, una parte del tren le corresponde. Entonces, bueno, ahí entra en conflicto, en cuestión otro tipo de cuestiones, la valoración de la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, son cuestiones que lo que decía, aspectos o cuestiones características de las empresas de economía social que pueden ser origen de conflictos y que es necesario gestionar. Ya vemos que hay aspectos que quizás son diferenciales o característicos de las empresas y otros son comunes, ¿no? A cualquier otro tipo de empresas. Y nos parece que la mediación es una herramienta que puede favorecer mucho el abordar este tipo de situaciones, tanto para prevenir los conflictos como para gestionarlos, tanto para establecer, digamos, una manera de funcionar internamente que favorezca esa prevención o quizá la solución o la gestión de conflictos más sencillos, una fase más temprana, como también un mecanismo que permita solucionar otro tipo de conflictos a través de la intervención ya de profesionales externos, ¿no? Bueno, nos parece importante, por eso, trabajar en la capacitación hacia los socios trabajadores en lo que es el conflicto y la posible gestión de conflictos y también conocer un poquito, aunque sea cierto conocimiento de lo que herramientas como podría ser la mediación, esa parte de capacitación. Eso lo que nos va a permitir es que también se planteen luego pues, establecer procedimientos que permitan esa prevención y gestión de conflictos dentro de la empresa, que se doten de herramientas. Conscientes un poco de la importancia, ¿no? o la utilidad que la mediación puede tener para abordar este tipo de situaciones. Somos conscientes porque a veces nos llegaban, ¿no? Nos llegaban muchos casos a nosotros, ¿no? Al equipo técnico de ANE y decíamos, pues, ¿cómo actuamos? Tratamos de ayudarles, pero vemos que no podíamos. Esto requiere un abordaje mucho más profesional, ¿no? Con unas herramientas, unos conocimientos y una legitimidad también. Bueno, pues lo que establecimos es un acuerdo de colaboración ya en el año 2015 con Mediación Navarra, para ofrecer un servicio de mediación, acercar un servicio de mediación a las empresas asociadas. Nos parecía que era importante, ¿no? ¿En qué se ha venido trabajando durante estos años? ¿Qué tipología de casos? Bueno, pues yo diría, por resumir un poquito,
se ha venido trabajando en conflictos relacionados con la propiedad de las empresas de economía social con respecto a la toma de decisiones. Pues, incluso ha habido casos, a lo mejor en esta situación, pues cuando los socios han tenido diferente visión del modelo de negocio, pues incluso se ha llegado a alguna solución en la que se han creado dos cooperativas y las dos han continuado su actividad y han seguido generando empleo. Bueno, pues ha sido la solución a la que han llegado, ¿no? La situación, si no se hubiera abordado correctamente con esta ayuda, pues a lo mejor hubiera cerrado, que era un poco la situación en la que el riesgo que tenía. Además, en el año 2017 lo que establecimos, viendo que la capacitación, como decía antes, podía ser importante, ¿no?, para los socios trabajadores y para esta tipología de organizaciones cuya toma de decisiones es participativa, pues introdujimos dentro del programa de liderazgo participativo que trabajamos, pues una competencia específica de gestión de conflictos, ¿no?, a través de la colaboración con Mediación Navarra. Esto lo que decía también que ha permitido a aquellos que se han ido formando ser conscientes de la utilidad y les ha permitido trabajar y decir, oye, vamos a establecer algunos criterios, procedimientos internos dentro de la empresa que nos permitan abordar de manera profesional, como decías, ¿no?, la gestión, la prevención y gestión de conflictos. Hemos trabajado también en casos de empresas que tenían que abordar la sucesión empresarial. Como comentaba antes, que es una situación parecida a la de las empresas familiares, garantizando la sucesión, minimizando los riesgos. También se da el caso, ¿no?, en las sociedades laborales de socios trabajadores que pasan a ser, nosotros llamamos socios B, son socios de capital, ¿no?, cuando dejan de ser trabajadores, y es una situación pues que no es cómoda para nadie, porque su interés es diferente, ¿no? El interés de los socios trabajadores es la continuidad del proyecto empresarial y sus puestos de trabajo presentes y futuros. Claro, y los socios capitalistas pues quizás se ven en una situación pues incómoda y pueden tener otros tipos de intereses a la hora de abordar decisiones importantes para el proyecto empresarial. Y luego también para casos de empresas existentes, viables. Has comentado que en Europa, ¿cuántos casos has dicho? Traspasos de negocios que son viables, que es un drama, es un auténtico drama que se cierren porque no encuentran una manera de dar una solución a la continuidad. Es que es muchísimo más difícil, pero infinitamente más difícil, crear una empresa de cero, lo que llamamos emprendimiento, que de alguna manera garantizar o solucionar el problema de continuidad de una empresa que está funcionando y que es viable. Entonces, una vía interesante, una vía posible, no es la única, es que el empresario llegue a un acuerdo con los trabajadores que conocen la actividad, que conocen para que sean los trabajadores quienes continúen con la actividad de la empresa creando una cooperativa o una sociedad laboral, ¿no? Es una alternativa. Y ahí la mediación también es una herramienta interesante para esa negociación que se produce, porque muchas veces el empresario, yo creo que ocurrirá también con las empresas familiares, pues quiere dejar un legado, ¿no? La idea de legado es muy importante, ¿no?, que continúe su actividad más allá en la familia o con los trabajadores, pero ese proyecto que ha creado con tanto esfuerzo, pues que continúe, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser una buena solución, pero necesita de un instrumento de alguien que ayude a esto. En definitiva, bueno, pues desde ANEL, la experiencia que tenemos con la herramienta de mediación y con el apoyo que a través de la mediación se ha ido dando a diferentes situaciones de empresas asociadas es muy positiva, es muy recomendable. Encaja súper bien con nuestro modelo, con la filosofía de empresa, ¿no?, porque trabaja en buscar acuerdos entre las personas a través del diálogo, de la colaboración, etcétera. Y bueno, y encantado en la medida de lo posible de participar en esta jornada, en la medida que sirva para sensibilizar, ¿no?, dar a conocer y sensibilizar esta herramienta que es, como decía, que es muy útil y puede ayudar a muchas empresas a gestionar, prevenir y solucionar sus conflictos. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Antonio, sobre todo por recordarnos, ¿no?, cómo en las empresas de economía social un pilar esencial es las relaciones personales, ¿no?, entre los socios cooperativistas o miembros de las empresas de economía social, y cómo todas esas fuentes de conflicto que has mencionado pueden de alguna manera afectar a esas relaciones y la necesidad de gestionarlas positivamente, ¿no?, y quizás la mediación como herramienta, ¿no?, que permita mantener esas relaciones personales. Quería agradecer a los tres ponentes pues esta visión tan clara, ¿no?, que nos han realizado de los problemas que tienen tanto las empresas en sus primeros años de vida para consolidarse y crecer, las empresas familiares, las empresas de economía social, todas ellas con un importante peso, ¿no?, como hemos visto, en cuanto a número de empresas y generación de empleo, y cómo habéis puesto en valor, ¿no?, la mediación como herramienta al servicio de esta tipología de empresas y garantizando su sostenibilidad. No sé si tenemos, Dani, tiempo para 5 minutos para preguntas, y si las personas que estáis aquí acompañándonos tenéis algún interés en realizar alguna pregunta. O, bueno, las personas que nos están viendo a través del streaming, que tenemos bastantes personas, más de 200 conectadas a través del streaming. Mientras nos va diciendo Dani a través del streaming si hay alguna pregunta, yo sí que tengo, sí que tengo alguna pregunta que realizar, por ejemplo, a Pedro. Has comentado, Pedro, que habéis realizado esa fase de formación y de registro de mediadores. Quizás ahora es cuando vais a comenzar, ¿no?, la puesta en marcha, ¿no?, con las empresas. No sé si tenéis algún pulso o medido, bueno, cierta intuición o conocimiento, ¿no?, de cómo van a coger los emprendedores esta herramienta para la solución de sus controversias. ¿Creéis que hay que hacer una labor de sensibilización específica para que conozcan la mediación? Perdón, que creo que siempre hay que hacer una labor de sensibilización. En los emprendedores que empiezan es más fácil para las instituciones influir, porque normalmente prestamos servicios de acompañamiento, de tutorización, y entonces en ese momento podemos aconsejarles que, bueno, pues lo que decía antes, ¿no?, cosas tan sencillas como que tenéis que hacer un pacto de socios y que vamos a dejar las cosas claras para cuando esto no vaya bien, o para cuando tú te quieras ir, o para cuando quieras vender tu parte. Eso ahí podemos actuar de una manera más sencilla. Pero las empresas que ya funcionan y que ya existen, sí que hace falta acostumbrarlas a que utilicen estas herramientas. Y ha dicho una cosa Nuria que es clave, y es que utilicen estas herramientas cuando todavía no hay conflicto, antes de que exista el conflicto, porque cuando ya existe el conflicto es complicado, ¿no? Entonces, sí que nosotros percibimos que las empresas, o por lo menos percibimos que algunas empresas, las que se relacionan con nosotros, ya no las nuevas, sí que tienen interés en conocer nuevas fórmulas que vayan para resolver sus problemas, sobre todo en esta época de pandemia, que vayan más allá de lo que puede ser la solución judicial. ¿Por qué? Pues porque la solución judicial tiene unos plazos, tiene unos tiempos y tiene unos costes que siempre es largos para lo que es una empresa. Una empresa necesita soluciones de inmediato, y ahora en pandemia, que tienes problemas de pedidos, o tienes problemas de facturación, o tienes problemas de proveedores o de personal o de talento, necesitas respuestas más o menos inmediatas, ¿no? Y sí que a nosotros nos han ido acercando, a raíz de poner en el proyecto, empresas a preguntarnos, bueno, pues si esto puede encajar en lo que ellos, la problemática que ellos tienen, si van a poder acceder a este tipo de servicios pronto, pero no sabemos cuánto será un poco la demanda final. Pero sí que creemos que hay una cierta sensibilidad en el sector empresarial, por lo menos en el sector empresarial de pequeñas, ¿vale? Que era un poco lo que decía antes. Las grandes tienen grandes departamentos, tienen departamentos de recursos humanos con muchos especialistas, tienen gabinetes jurídicos, recurren ya a otras formas de resolver sus conflictos internos también, tienen mecanismos internos de gobernanza que ya se han planteado. Pero la pequeña, y más en la pandemia, tiene que sobrevivir, tiene que facturar, tiene que trabajar. Entonces, yo creo que sí que puede haber ahí un foco. Gracias, Pedro. A Nuria, no sé si hay alguna pregunta en el auditorio. Vale. No, pues a Nuria le quería preguntar, ¿no? ¿Es posible solucionar los conflictos de las partes en una empresa familiar, ¿no?, los conflictos de los miembros de la empresa familiar, solo en su relación como empresa y separarla de su relación como familia? ¿Eso es posible hacerlo? ¿Podemos separar ambos campos? Bueno, en mi experiencia es que, como he comentado antes, está todo relacionado.
sí es importante establecer en cada mediación, en el diagnóstico, qué objetivos son alcanzables y cuáles no. Porque depende del tipo de relación que cada familia traiga, pues un objetivo puede ser que haya una cohesión familiar de nuevo, ¿no? Depende de dónde vengan. O un objetivo puede ser simplemente pues, que haya cordialidad y que aprendan a gestionar emocionalmente pues, esas discusiones para que las emociones no les pasen una mala pasada y no puedan en ese momento hablar o dialogar tranquilamente, ¿no? Ahora, la relación sí que es necesario trabajarla en mediación, más que nada porque, claro, vienen desde un lugar en el que es muy difícil pues hablar, mucho menos acordar. Entonces es importante siempre trabajar la relación, ¿no? Hasta, pues ya te digo, estableciendo un objetivo realista hasta donde se puede trabajar y también hasta donde ellos quieren trabajar, ¿no? Gracias, Nuria. ¿No me da tiempo a hacer una pregunta a Antonio? Es muy breve. Además, Antonio, yo creo que ya medio la ha contestado, ¿no? Has hablado de los valores de las empresas de economía social, que son muy específicos, y cómo las personas que inician un proyecto, ¿no?, de economía social, algunos sí que tienen muy interiorizados esos valores y otros, bueno, pues no tanto, ¿no? ¿Crees que la mediación como herramienta con unos principios y valores semejantes a los de la economía social es una herramienta idónea que puede de alguna manera favorecer ese desarrollo de valores en las empresas de economía social? Sí, y lo digo también no por convencimiento, sino por la experiencia que hemos tenido, ¿no? Que lo hemos visto que efectivamente es una herramienta útil. Al final también tienes que plantear a las empresas soluciones que sean coherentes con su manera con sus principios, su manera de funcionar, su cultura, y que sean útiles, es decir, que generen resultados. Y nuestra experiencia en ese sentido es muy positiva, ¿no? Yo ahí también un poco como me parece que el tema de los equipos, de las personas, estoy de acuerdo con cosas, por resaltar alguna cosa que se ha comentado, que tiene que ser antes, el plantear antes del conflicto, hablar de estas cosas me parece que es muy útil. Que en emprendimiento hay que trabajar a los equipos de emprendedores, hay que dedicarles tiempo, la cohesión, el desarrollo, el empoderamiento, ese tipo de cuestiones, y también un poco pues la coherencia con los valores. Y sí, yo creo que la mediación es algo que complementa o se integra muy bien en todo ese trabajo. Sí. Gracias, Antonio. Creo que vamos a hacer 5 minutos de descanso para ventilar un poquito la sala por motivos COVID, y dentro de 5 minutos nos volvemos a ver aquí en la siguiente de las mesas. Gracias nuevamente a los tres por una mesa tan interesante.